Cada vez va a haber menos diferencia entre el mundo virtual y el mundo real. Van a tender a confluir. Las élites del futuro son aquellas que conseguirán estar desconectadas sin que nadie les eche en falta. Más conectados, más móviles, pero mejor comunicados, este es el momento de construir el mundo que queremos. La tecnología como formato físico va a ser invisible. Y la imagen, fotografía y sobre todo vídeo será el lenguaje esencial de la información. Textos híbridos escritos a medias entre hombres y máquinas. La búsqueda en el móvil va a ser más importante que la búsqueda en el PC y las baterías durarán un poco menos. Dentro de muy poco no vamos a acceder a la vida digital, vamos a estar sumergidos en la vida digital. Hola, ¿qué hace? ¿Periodismo o qué hace? El periodismo está más vivo que nunca y es el momento de intentarlo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y parece que ahora ya empezamos, no sé con qué tipo de retraso o adelanto incluso, porque esta isla tan extraña, ¿no? Igual llevamos adelanto sobre el streaming o sobre el directo, sospecho que no. Y bueno, pues muy agradecido a la organización por invitarnos, supongo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí, algunos repetidores, en el mejor de los sentidos, no en el escolar, y otros que se incorporan por primera vez, ¿no? Y bueno, nos toca hablar de un tema que la verdad, pues no por recurrente, pues es menos tratado, pero yo antes de empezar con él recordaba, y me acordaba que hace poco, pues haciendo una broma, yo generé un bingo del periodismo, que distribuyo cada vez que hay por Twitter, cada vez que hay un congreso de periodismo, porque me fui dando cuenta que los titulares que salían siempre eran los mismos, que los temas eran los mismos. Entonces generé una imagen no muy buena, o sea, algún día le dedicaré un poco más de trabajo, que se llama el bingo del periodismo. Entonces el bingo del periodismo es muy sencillo para los que nos estén oyendo, a los que invito desde este momento a que el cartón lo recojan desde Twitter, y hay una serie de casillas que van a encontrarse, por ejemplo, pues una clásica que sería: hay una crisis del negocio pero no del periodismo, es una frase que hay otra que me gusta mucho, que prefiero ser el mejor que el primero. También hay otra que se suele repetir, que es Twitter, realmente estos viven de las noticias de medios convencionales, que también se repite mucho, y una de las mejores, sobre todo por algunos de los personajes que la citan, es que estamos en la edad de oro del periodismo. Bien, hay algunas más que yo os animo a leer, incluso a completar, o sea, cualquier idea es bienvenida, seguramente algunas es mejor cambiarlas por otras, pero sospecho que esto desde hace años pues sigue haciéndose igual. Entonces yo voy a intentar que el bingo del periodismo hoy se quede con las casillas vacías, ¿no? A ver si es posible. O sea, y tenemos a la audiencia, yo reconozco que os voy a poner a todos en tensión, porque la audiencia además nos va a controlar, espero que nos controle, y a mí el primero, como se nos ocurra decir alguna de estas obviedades que se repiten una tras otra y tras otra y tras otra, ¿no? Me hacía gracia un tuit que le he visto de Hematocrítico, efectivamente es un poco lo de internet, sí o no, ¿no? O sea, yo el otro día veía a la gente con la feria del libro diciendo, tal, los libros no sé qué, los libros son maravillosos, y decía, bueno, estos tíos que les gustan tanto los libros, el día que descubran internet va a ser la bomba, o sea, les tiene que parecer fenomenal, ¿no? Lo de internet, porque claro, si les gusta una cosa que no se mueve, que se lee estática, tal, y bueno, pues esto tiene que ser la leche. Bueno, bromas aparte, vamos a intentar hablar un poco entonces de los medios, y como hay tanto tiempo y tantas cosas de las que hablar, pues claro, a mí me gustaría a lo mejor también plantear algunas preguntas. Tenemos a Marilyn principalmente a mi lado, periodista conocida, también de la parte, bueno, antigua moradora temporal, como todo el resto de aquí de esta isla tan interesante, y que, bueno, pues una trayectoria muy conocida, actualmente en el diario.es, llevando temas de, entre otras cosas, de tecnología, pero con una larga trayectoria. Y también tenemos a Antonio, que también es otro repetidor, como yo, porque se conoce que no aprobamos y nos vuelven a traer a ver si consiguen que algún día aprobemos en septiembre o en junio y salgamos adelante, ¿no? Pero bueno, Antonio también, que también tiene una trayectoria muy conocida en medios, y somos un poquito pues los tres, digamos, que vamos a intentar pastorear un poco esto, aunque por supuesto os emplazo al resto a que intervengáis cuando queréis. Entonces yo la verdad que me gustaría arrancar, ¿no? con una pregunta o con varias preguntas, ¿no? Si os parece, y así también pues, podemos intentar ver si por el método de las preguntas, que siempre es un buen método, pues encontramos alguna respuesta. Claro, en estos tiempos en los que ni hay preguntas y sobre todo no hay ninguna respuesta, que es una cosa todavía más preocupante, pues bueno, vamos a intentar hacer en ese sentido lo que podamos. Entonces quizá
Yo creo que a lo mejor cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos de la crisis o no crisis de los medios, pues yo creo que hay una cosa, desde luego, interesante, en la que Marilyn además, por ejemplo, estás metida, que es, bueno, quizá a lo mejor parte de lo que pueda estar pasando es que hay tanto ruido al caer de esos árboles gigantes que no estamos viendo la hierba crecer, ¿no? O las cosas más pequeñas creciendo, que hay muchas y cada vez más variadas y más diversas. Y que incluso a lo mejor los que están esperando que vuelvan a crecer los árboles, pues requieren un tiempo, pero habría que mirar a lo mejor otro tipo de plantas, otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, tú que estás, por ejemplo, en el diario, que creo que es una de las experiencias, el diario.es, que creo que es una de las experiencias más interesantes que se están haciendo ahora mismo en España, una de las muchas, afortunadamente además, que yo creo que cada vez hay más, por más sitios, por más ciudades, pues a lo mejor me gustaría, más que preguntarte, a lo mejor incluso que nos contaras un poquito, tú que además has conocido diversos medios, siempre has estado en lo digital, pues cómo es esa experiencia de un cierto renacimiento, por lo menos como lo veo yo, o una reinvención, tú que la estás haciendo, tú que la estás viviendo, ¿no? Cuando todo el mundo lo que está es apenado, llorando por las esquinas, pues Marilyn, por favor, cuéntanos, o sea, ¿hay luz ahí fuera? ¿No la hay poca? Se sigue trabajando mucho, ¿no? Sospecho. Sí, se trabaja mucho y sobre todo, yo creo que también hay que entrar en lo que es dentro de una redacción y dentro de un medio para ver lo complejo que es todo. Es decir, por fuera es muy fácil decir, ay, pero los medios antiguos, ¿por qué no se modernizan y tal? Pero luego dentro te das cuenta que hay mucho trabajo por hacer, que queremos buenos contenidos, pero los buenos contenidos llevan mucho trabajo y trabajo de gente que tenga mucha experiencia en lo que está contando y que lo haga bien y que lo haga rápido sobre todo, porque al final estamos hablando de dar noticias de actualidad. Entonces hay que estar muy atentos a las cosas nuevas que surgen y a todos estos nuevos usos de la gente, de internet y de los formatos nuevos y todo, para saber cómo lo podemos adaptar a lo nuestro, pero por otro lado tampoco hay que perder el foco de lo que estamos haciendo y también mantener esos ritmos de una redacción que necesita estar produciendo contenido constantemente y sacando las noticias constantemente. Entonces quizás lo que es muy difícil de armonizar son esas dos cosas, o sea, la tradición periodística en el sentido de estos procesos periodísticos que hay para sacar una noticia de la mejor forma posible, hablando con todas las fuentes que necesitas hablar, que eso también lleva un trabajo de experiencia previa, de haber trabajado con esta gente y de tener los contactos y todo, y también a la vez no meterse tanto en ese proceso de forma en que te cierres en eso y no puedas ir incorporando otro tipo de dinámicas que te pueden ayudar a innovar o como le quieras llamar, o de pronto a mostrar de una forma diferente tu historia, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Eso es, por ejemplo, interesante. ¿Cómo se innova en periodismo? Bueno, primero se innova si estás en una redacción donde todos, el equipo, partiendo del director, que es quien dice cómo se hacen las cosas, tiene una mente abierta y a decir, bueno, vamos a hacer las cosas de un modo diferente, aunque eso implique fallar a veces, porque también tenemos que tener esto en cuenta. Si estás en un medio que no tolera el fracaso, que te castiga duramente a un trabajador que falla o que no permite el fracaso o el fallo o experimentar, entonces poca innovación vas a tener, o las cosas se harán de la forma en que dice una sola persona. Yo creo que hay mucha riqueza en un equipo que está con las antenas abiertas y porque tiene el permiso de hacerlo y porque tiene también el visto bueno de todo el resto de su equipo de decir, vamos a probar cosas, vamos a intentar contar esto de una manera distinta, sí, pero yo sé que de esta forma funciona, no importa, vamos a tratar de otra forma a ver cómo nos va. Y sabemos que si nos estrellamos, bueno, nos estrellamos todos juntos, no pasa nada, seguiremos. Pero también se parte desde una dirección que crea en eso, que esto es muy importante, quiero decir, no puedes querer cambiar mucho el mundo, pero si estás abajo y tu jefe te dice esto no lo vas a hacer de esta forma porque yo quiero que lo hagas de esta manera, no se puede. O sea, tiene que haber también todo un trabajo en equipo y tiene que haber también una actitud de aprender de todos. Es decir, siempre va a haber alguien que sabe más de una cosa y otro que sabe de otra y que haya una disposición, digamos, de todos a aprender un poquito más de cada cosa, ¿no? O sea, una estructura en red, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una de las cosas... Sí, ¿Que crees que es distinto o más en red que antes? Sí, y estar abiertos a trabajar de una forma... Pero hablas de jefes, o sea, todavía hay jerarquía, ¿no? O sea, bueno, en una empresa siempre habrá alguna jerarquía, digo yo. No cargárnosla, ¿no? Nos lo podemos cargar en la práctica, poco... quiero decir, a ver, hay estilos de dirección, ¿no? Hay unas direcciones más abiertas y que permiten participar a la gente y que se crean grupos igual. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en el diario, que aunque existen los puestos y existen las estructuras, lógicamente, y las jerarquías,
se trabaja de una forma muy abierta, es decir, a veces nosotros bromeamos y decimos como, vamos a hacer un joint venture entre economía y tecnología. ¿Por qué? Porque hay noticias que salen y que, no sé, los resultados económicos de una empresa tecnológica. Yo hago tecnología y tengo a mi cargo la sección de tecnología, pero yo no tengo formación en economía. Y de pronto hay una compañera mía que sí. Entonces lo que hacemos es, pues, hablarlo juntas, coordinarnos juntas, y de pronto vemos una tabla de datos y no sé qué, decimos, jo, esto estaría genial hacer una infografía. Llamamos al diseñador y tal. O sea, hay una flexibilidad que nos permite formar un grupo temporal de trabajo para una cosa en específico y sacar un producto que sería muy diferente de si lo hago solo yo o si lo hace solo economía, que de pronto estaría dirigido a una audiencia como muy limitada que solo entiende de economía. En ese sentido creo que esta flexibilidad nos permite hacerlo. Y esa flexibilidad, seguro, vamos, una pregunta a lo mejor un poco retórica, pero incluye lógicamente a los lectores, ¿no? Porque de alguna manera se supone, ¿no?, que quizá parte del problema que ha habido es una quiebra del contrato con los lectores, ¿no? Del problema que ha habido, me refiero, de las cabeceras convencionales, ¿no? Entonces los medios nuevos, de hecho el diario yo creo que es un ejemplo, pues, de un nuevo contrato, ¿no? Infolibre también, que está Raquel. Sí, es que parte también de lo que o sea, nosotros nos hemos juntado un grupo de gente que pensamos más o menos igual en estas cosas, y es que yo no creo que haya un lector que dice, yo me voy a leer solo todos los temas de economía de hoy, pura y dura. Bueno, habrá alguno, pero quiero decir, a mí me interesa mucho cierto tipo de temas, pero de pronto me interesa tener una visión integral de ese tema y me interesa que la parte económica me la cuente alguien que sabe, pero que también me dé un contexto, un periodista que está haciendo sociedad, y que luego el periodista que está haciendo tecnología me cuente por qué esto es importante en mi vida diaria. Quiero decir, uno cuando se aproxima a un tema, se aproxima al tema en sí, no se aproxima a una versión de ese tema. Y en ese sentido creo que yo, por ejemplo, como lectora, prefiero un enfoque mucho más completo y mucho más trabajado en ese sentido. No sé, ese tipo de cosas es como también como las preferimos nosotros y cómo las hacemos, y luego vemos qué feedback tenemos de los lectores, y suele funcionar mucho mejor. Y yo, por cambiar un poquito también hacia la izquierda, no sé si es verdad o no, a mi izquierda, quiero decir, a mi izquierda, eso seguro. Y a mi izquierda, pues con Antonio, que Antonio Delgado he presentado un poquito antes, pero también me gustaría, ¿no hay quizá también una parte del problema en la definición incluso de qué es un medio en todo esto? No sé, quizás pues, a lo mejor tenemos que redefinir una palabra que en sí mismo se ha quedado un poco obsoleta, ¿no? O sea, tú eres un medio, una cabecera es un medio, Twitter es un medio, ¿qué es un medio? El problema sucede siempre cuando nos imaginamos el futuro, siempre nos imaginamos un futuro lineal exponencial. Es decir, ¿cómo pensaban en el principio del siglo XX que iban a hacer los coches en el año 2000? Voladores. ¿Por qué? Porque parte de una base que ya tienes, que es un coche, mezclado con aviones que había en ese momento, los mezclas, los subes exponencialmente y ves un crecimiento exponencial. Entonces, por eso, al principio del siglo XX pensaba que en el siglo XX, o sea, en el siglo XXI, al principio del siglo del año 2000, todo íbamos a circular en coches voladores, cosa que no ha sucedido y estamos en 2014. Hay ejemplos, pero a nivel comercial. Y conduciendo en pijama. Y conduciendo en pijama, ¿no? Entonces con los medios nos sucede un poco igual. Cuando nos imaginamos qué es un medio o cómo serán los medios del futuro, nos imaginamos con el producto que vemos hoy en día. Ese producto encajetado en lo que hemos definido que es periodismo. El problema es que si nosotros pudiéramos viajar al futuro y ver cómo serán los medios dentro de 25 o de 50 años, seguramente con nuestra perspectiva actual sería un poco complicado reconocerlos como medios, porque medio podría ser cualquier otra cosa diferente al producto que estamos viendo hoy en día. Entonces, como bien comenta Marilyn, estamos en un proceso de innovación, y la innovación se hace a base de prueba y error. O sea, hoy en día lo que hay que invertir es en poder equivocarte, ¿sí? y marcar un camino, porque realmente nadie tiene idea, ni los fundadores, ni Mark Zuckerberg, ni Larry Page sabe hacia dónde vamos. Puedes comprar papeletas para el futuro y que te toque la lotería de dentro de 10 años, pero hoy en día nadie sabe. Entonces, en ese proceso de innovación es donde los medios o las empresas periodísticas deben invertir, ¿no? En hacer diferentes cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que hoy en día la crisis que tienen los medios tradicionales, hay un refrán que dice lo urgente no me deja hacer lo importante, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Están más centrados en poder hacer rentable y sostenible esas estructuras industriales que en innovar y en fomentar ese tipo de innovaciones, porque ni lo entienden,
ni la cultura del clic que hay hoy en día de esto cuánto beneficio directo me está trayendo, no piensan en qué puede traerme en el futuro, qué tipo de lector puedo atrapar, no los hace que invierten por ese tipo de tecnología. Lo hacen a posteriores, cuando otros medios independientes, que muchas de las iniciativas más interesantes que están surgiendo en medios a nivel mundial, están surgiendo de proyectos independientes que nacen de cero con una idea concreta, la prueban, pueden funcionar, y si funciona inmediatamente todo el mundo va detrás y le copia, ¿no? Y eso sí lo estamos viendo. Hay medios como BuzzFeed, ¿no?, que parecíamos que era un medio de gatitos, la gente se reía de los memes de los gatitos, pues ahora el que está más invirtiendo en Estados Unidos en periodismo de investigación y está contratando grandes periodistas de otros medios tradicionales para crear una unidad de investigación dentro del medio, ¿no? Entonces, yo creo que está en una fase de eso, de innovación y de experimentación. Pero por seguir un poquito con esa línea, que me parece, bueno, por supuesto, invitaros al resto a intervenir. La lotería todavía, el bingo ese todavía no es... No, estamos ganando. Vamos librando bien. Porque tengo aquí la vena por si... No, gatito, vamos librando bien. Pero, vamos, yo me gustaría insistir un poquito más en ese camino que has... Innovación, o sea, ¿qué se está haciendo innovador? O sea, tú que además, además de dedicarte a esto, lo observas, lo trabajas, llevas años, ¿qué hay ahora innovador? ¿Qué es innovador? Estar en el mobile, ¿qué es innovador? ¿Qué hay innovador? Has dicho BuzzFeed, que está haciendo cosas diferentes, ha hecho una aproximación, porque claro, innovador algunas veces, el que lo copia también lo es, que sería una segunda pregunta, porque ahora se pone de moda una cosa en Estados Unidos y ahora todo el mundo empieza a hacer BuzzFeed en español, se va a hacer mañana uno, otro que se llama no sé qué, otro Labre, eso es copiar es innovar. Bueno, que sería una segunda pregunta. Hombre, eso es, a nivel de startup se llama la estrategia del copycat, ¿no?, que es traerte una experiencia que está funcionando en otro país, adaptarla al mercado local. Eso es una forma, yo creo que es una forma de innovación, no una forma de ser un pionero, pero una forma de innovación. También hay que valorar el significado de la palabra innovar. Claro. Que no solo es crear algo nuevo, sino lograr que funcione en el mercado. Claro, porque traerte una cosa que esté funcionando en el mercado, como puede ser norteamericano, a España, tienes que trasladarlo a la audiencia, ¿no? Y después entender realmente lo que estás copiando, porque si piensas que el éxito de ese tipo de medios, por ejemplo, el que estamos poniendo de ejemplo, es simplemente poner fotos de gatitos, No has entendido. no las has entendido. No has entendido cómo están capturando nuevas audiencias. No es poner su foto de gatito. No es poner foto de gatito. Pero BuzzFeed empezó poniendo fotos de gatitos. Sí, pero ¿cómo las ponía? ¿Ves cómo esto Vale, es pero ¿cómo las ponía? complicado? Porque, por ejemplo, 4chan, que es el foro que inventó este tipo de memes, no es rentable. Sin embargo, este medio sí, porque ha sabido traer una cultura de internet y convertirla en un negocio sostenible. Y piensa que con BuzzFeed, que es algo que es un poco más técnico tal vez, pero BuzzFeed, si tú ves las estadísticas de BuzzFeed, mientras la gran mayoría de medios están viviendo todavía el SEO, o viviendo de gran parte el tráfico que trae Google, BuzzFeed ha logrado capitalizar su tráfico a partir de redes sociales. BuzzFeed ya no depende de Google, que para un medio, y para un medio como Hipertextual, por ejemplo, es radicalmente importante. El día que yo deje de depender de Google, voy a ser el ser más feliz del universo. Porque ahora mismo yo dependo de Google a nivel de búsquedas y a nivel de AdSense. AdSense es una base de ingresos importante. BuzzFeed ha logrado dejar de depender de Google. Las búsquedas ya es un porcentaje bastante minoritario en comparación al tráfico que viene de redes sociales. Y BuzzFeed, aparte, no monetiza a partir de banners. BuzzFeed no tiene un solo banner en todo el sitio. BuzzFeed lo que hace es monetizar a partir de contenido patrocinado. Es un tipo de monetización. Ya sé que Julián odia la palabra. Todavía no. Pero una cosa, ¿no os parece que BuzzFeed ha traicionado a la audiencia porque empezó captando una audiencia que es un tipo de audiencia bastante viral y luego ha convertido lo que tú dices, los periodistas que están fichando ahora para la investigación? ¿Quién traiciona más? ¿Eso o el Confidencial o la ABC, que hacen lo mismo y ponen las 10 recetas para no sé qué, las 10 ciudades donde vas a ir de vacaciones, los 10 trucos para ser más sexy? Al final el periodismo de ABC o del Confidencial ha tomado eso. Aprovecha una audiencia heredada para construir otro pero tal vez la audiencia está creciendo con BuzzFeed. Construye una información muy interesante, muy rica. Sí, no digo que no. Pero basada en una audiencia abajo pone sexos vidas. Basada en una audiencia. Hay gente que le interesa. Pero quiero decir, yo lo veo como a la inversa. O sea, han captado un público que quizás era como más superficial o más de lectura rápida, y a ese mismo público le están ofreciendo una lectura como más completa, o con más contenido y más enriquecida. Yo veo que han creado una marca y a partir de esa marca le han dado la vuelta y hacen otro tipo de información. A ver, también yo creo que habrá... No hacen otro tipo, bueno, hacen las dos. Crearte un medio
Lo principal de un medio siempre es la marca y asociar una credibilidad a esa marca, ¿vale? Eso sucede. El problema de la credibilidad es que tarda un tiempo construirla y, como estamos viendo casos recientes, muy fácil destruirla. Sí. Entonces, lo bueno que está consiguiendo este medio es que está capturando una audiencia concreta, jóvenes, adolescentes, que de otra forma no hubieran accedido a ese tipo de contenido, ¿vale? Cosa que los otros medios no son capaces de hacer, porque el problema de muchos medios es que su audiencia se va muriendo. Sí, eso es verdad. Y también habrá audiencia que para BuzzFeed siempre serán gatitos. Claro. Y para ellos siempre será eso. Pero, habrá personas que habrán... Es que lo de los gatitos, lo que acabas de decir, ¿estás seguro de que hay un seguimiento a partir de una cierta edad para abajo de medios de comunicación? Ese es el gran problema. Claro. Es decir, que yo no estoy viendo una información en chavales. Yo soy muy viejo. Si el que pincha para ver los 10 mejores momentos del nuevo vídeo de One Direction también va a pinchar para ver otro enlace en la misma página. Pero fíjate una cosa, que la audiencia va creciendo con el medio. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales como Twenty. ¿Qué pasó en Twenty? Pues que la gente, aparte de muchos problemas, pero en Twenty, ¿qué pasó? Pues que la audiencia entró porque los que estaban en la ESO iban a entrar a la universidad, estaba todo el mundo ahí, era cool estar allí, pero cuando los que entraron en Twenty estando en la ESO, entraron en la universidad, estaban en Twenty y salieron de la universidad, se buscaron otra cosa, ¿vale? Entonces la audiencia también va madurando. Entonces cuando la audiencia madura, ya tienes otros productos diferentes al gatito, ¿sabes? Entonces siguiendo, porque si tú tienes 15 años y estás viendo gatitos y llega a los 20 y no te interesan los gatitos, estás viendo otro tipo de contenido que asociado a esa marca te interesa y sigues con ella, ¿vale? Entonces maduras al mismo tiempo que tu audiencia. Hay una cosa con los vídeos de gatitos sí, que es importante. No estoy de cuenta, lo más importante. Estoy hablando muy en serio. Lo decía Raúl Minchinela en Bilbao hace poco. Decía, al loro con los vídeos de gatitos. Los vídeos de gatitos nunca muestran un gatito en una actitud normal de gatito. Es decir, el gatito toca el piano, el gatito habla suajili, el gatito baila flamenco. Bien, esa es la definición de monstruo. Es decir, algo que está fuera de su sitio. Los niños embelesados, babeando, todos los que vemos vídeos de gatitos tocando el piano, estamos viendo monstruos. En el momento en que abandonamos el vídeo de gatitos y pasamos a la información en internet, seguimos viendo monstruos. Es decir, quiero decir que aquí lo que habría que ver es cuál es la evolución de la monstruosidad de todo lo que nos plantea en internet. Es decir, que a lo mejor estamos continuando una línea. Es que lo que se busca siempre es lo que llama la atención. Eso, evidentemente un monstruo. Mira, creo que viene Godzilla por ahí. Claro, es verdad. Pero y a todo esto también, con lo de internet y el tiempo es importante, porque estabais hablando, y yo creo que eso es fundamental. Llevamos 4 años aquí. Dentro de 2 habremos estado aquí como en un campo de concentración, que lo sepáis. Y bueno, decía Rómulo. Lo dejo caer. Sí. O sea, aquí hubo un campo de concentración durante 6 años, o sea, llevamos 4, bueno, bien. Lo que hablabais de que cae el árbol y no se ve crecer la hierba. Bueno, pues es que los árboles y la hierba tienen tiempos distintos, claro. Pero es que además también los árboles, que son gente muy importante y a la que hay que atender, parece hippie, pero no, odio a los hippies. Pero es que también las piedras tienen otro tiempo, es decir, internet tendrá un tiempo. Es decir, también tendrá un tiempo como de comunicación, de lanzar esporas. Y a lo mejor aún estamos en el tiempo de no saber qué es lo que va a pasar. Porque la gran pregunta es ¿qué nos espera? Porque ahora mismo estamos hablando de lo que tenemos delante de las narices. Y bueno, vosotros que sois los chicos y las chicas listas, lo sabéis todo. Yo aquí vengo con mi lápiz y mi papel, mi iPad aún está por comprar. La historia está en qué tiempo tenemos, eso es lo que estoy preguntando, qué tiempo tecnológicamente y socialmente, culturalmente, políticamente, ya sé, tanques en las calles, pero eso ya lo doy por asumido. Eso hablas también, bueno, que es también muy interesante, ¿no?, de los ciclos y de la sincronía, ¿no?, entre los distintos tiempos. O sea, los medios convencionales tienen unos ciclos, a eso me refiero, ahí los nuevos tienen otros, internet tiene otros, y efectivamente parte de los problemas muchas veces es que en la discusión no nos damos cuenta
de que cada uno estamos en tiempos distintos y eso hace que seamos asincrónicos y choquemos y, o sea, eso es, sí, eso me parece un tema. En los debates, a mi juicio, en todos estos debates, es perspectiva histórica sobre lo que estamos diciendo. Seguramente porque estamos, la mayoría de nosotros, excesivamente ligados al presente y tengamos que poner en marcha nuestros modelos de negocio y tengamos, bueno, precisamente estamos aquí por eso, ¿no? Porque estamos generando cierto tipo de innovación. Sin embargo, si uno echa la vista atrás y sabe un poquito de historia, de lo que ha pasado, fijaos, permitidme 3 segundos de echar la vista atrás. No es una cosa erudita, sino simplemente es arrojar algo de historia. Por favor, todo sí. Esto, ¿no? Sí, algo de erudición, venga. No, pues cuando inventan la escritura, cuando se pasa de la pura oralidad a la escritura y se empiezan a poner en página las cosas, transcurren casi 14-15 siglos hasta que lo escrito como tal tiene su propia forma, adquiere su propia forma. Es decir, todos sabemos que la Suma Teológica de Tomás de Aquino era una serie, él transcribía los diálogos, exponía un problema, lo contestaba y desarrollaba la discusión. Es decir, transcribía oralmente, trasladaba al papel, trasladaba a la escritura la estructura de la discusión oral. Es decir, un nuevo medio lo que hacía era encarnar, digamos, la estructura de la discusión oral, que era lo que le había precedido. Estamos exactamente en la misma situación ahora mismo. Y fijaos, en la imprenta mismo, transcurren casi 5 siglos hasta que adquiere sus propios formatos, su propia manera de hacer las cosas. Nos encontramos ahora mismo en un momento de la historia en el que solo sabemos 2 cosas. En que, por una parte, debemos apostar por la innovación. O sea, lo único realmente persistente en la vida es el cambio, y por tanto debemos atrevernos a ese cambio, y también sabemos que a lo largo de la historia transcurren siglos en el que conviven los formatos y las formas de expresión, y sabemos que siempre es así. Sabemos que ahora esa transición es más acelerada que en otros momentos, pero también sabemos que puede transcurrir fácilmente 50, 100 años hasta que Internet que sepamos realmente utilizarlo de una manera distinta y sepamos utilizar de otra manera su propio lenguaje, ¿no? Bueno, sabemos esas 2 cosas al menos, no es que sepamos mucho más, pero sabemos esas 2 cosas, que las transiciones son lentas, que por tanto todas las resistencias industriales son naturales. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ahora, a raíz de eso que claro. tú le estaba buscando, pensando que yo, aunque traía un cuaderno, pero me estoy liando entre un cuaderno y el... ¿Ves? Claro, ya no sabes si será ya te has liado. Sí, es mucho más sencillo así. Pero me he encontrado que el otro día también, en otro tuit, que estaba repasando lo que decían en los años 30 sobre la radio. Sí, yo lo leí lo tuyo. Sí, y lo estaba mirando ahora, lo estaba releyendo, claro, ¿no? Y decía claro. Un periodista radiofónico, abre un artículo, tal, y dicen, en los años 30, estamos hablando, se puede preguntar antes que nada, a propósito de la radio, que acaba de aparecer, si a su obra de vulgarización no corresponde un descenso en las élites. Claro. Esto es lo que decían y escribían en un periódico, pero supongo que pasó con el primer periódico. Seguro que pasó con Por eso digo, era la vulgar. ¿No se llamaba la Biblia la Vulgata? Sí. Pero la Vulgata era porque era en idioma vulgar. Es decir, por eso, no era en porque la Vulgata era en alemán. Era en alemán. Claro. Entonces esto cambia por radio, por internet, y parece que esto lo podemos... O sea, hay gente que dice esto. O sea. Y cuando decían del libro, que decían los individuos se van a individualizar cada vez más y se van a encerrar y no se van a comunicar con nadie, porque para leer un libro tienes que prestar atención solamente al libro. Y es así. Tú, Mario, publicabas el otro día, era un escándalo en los 30, me parece, donde decían que se buscan periodistas. Y decías que periodistas, cualquier persona que pueda escribir, no importa si tiene creo que no había carrera de periodismo en esa época, seguro que no. Cualquier persona que sepa escribir puede venir acá al diario y publicar. Y me recordó un poco a la época, a los principios del blogging, donde decían que todo el mundo podía de repente tener su propio blog y escribir de lo que realmente les gusta. Y era como exactamente lo mismo. Tiene madera de periodista, se titulaba ese artículo. Sí, ¿Tiene madera de periodista? ¿De qué año? Usted tiene madera de periodista. ¿Te refieres que tiene un tronco de cerebro? Era un anuncio en el que querían hacer, o sea, pedían, en un periódico pedían periodistas. ¿De qué año, Mario? Es del año 35. Entonces os lo leo, que es muy breve. Dice, el titular era: usted tiene madera de periodista, todos somos periodistas, el periódico necesita de todos. Un agente de información va a establecer un servicio de reportajes en toda España para publicar simultáneamente en gran número de periódicos de provincias. Usted, con facilidad de pluma, cultura y sagacidad, eso está muy bien, para descubrir dónde está el interés, puede obtener ingresos importantes. Puede obtener ingresos importantes. Que levante la mano a alguno. Atentos con esto, un trabajo compatible con todo.
interesante y, si lo prefiere, anónimo. Además, si tiene usted energía e intrepidez y sagacidad. Entonces, para vencer dificultades conseguirá el éxito y se asegurará un porvenir. Si le interesa, diríjase a Agencia Nacional, apartado 826 de Madrid. ¿Se puede escribir todavía? No sé si todavía. Habría que investigar, ya que estamos en esta isla tan extraña, si un envío desde aquí al apartado 826 de Madrid nos garantiza sagacidad. Sería la bomba, ¿no? Que llegara una respuesta. Y pues esto es lo que se pedía en el año. Esto es un anuncio del año 35. Parecido a una... Y Sagar. Bueno, sí, el reporter Tribulete. Si vamos a la cultura popular, el reporter Tribulete, que era un personaje del que era del DDT, de un TV o de tal, el reporter Tribulete era un tipo que salía a la calle y era sagaz. Intrépido. Intrépido. Sí, era intrépido, se metía en unos... Bueno, acababa como todas las aventuras de estas que le perseguía el policía perseguía no sé qué. Y era pobre, ¿no, Julián? ¿Eh? El reporter Tribulete, yo creo que se moría de hambre. Sí, además iba con una imagen como la de las películas, no con una tarjeta. Un tarjetón en la cinta del sombrero. Sí. Pero el reporter Tribulete a lo mejor debería ser un personaje que no está reivindicado de los de Bruguera. Yo creo que habría que reivindicarlo porque creo que los periodistas tenéis que poner a reporter Tribulete casi como... Bueno, deberíamos cambiar, desde luego, cambiar de ídolo siempre está bien y de referencia, ¿no? Porque siempre son los mismos y volvemos al bingo del periodismo, ¿no? Pues probemos, ¿no? El bingo, ¿Qué hay que aprender del reporter Tribulete? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué sigue siendo válido si pusiéramos hoy día un anuncio? Es evidente que lo de pocos ingresos, dificultades para sacar, eso vale. ¿Sigue siendo necesario periodistas sagaces, intrépidos o no? O de eso ya no se buscan, o esos tíos están haciendo blogs. O están haciendo... Es que ese es el truco. Entonces, tú tienes que ser sagaz e intrépido siempre y cuando estés dentro de la sagacidad y la intrepidez de lo que te permita exactamente, celebro que me entienda. No, digo yo. No sé, hoy en día en España, para montar cualquier proyecto, o sea, cualquier empresa de internet o por proyecto innovador, hay que estar muy zumbado. O sea, hay que estar zumbadísimo. Hombre, ya, a estas alturas yo creo que ya no. Mira, en los principios de los años 90, cuando yo coincidí más o menos con Mario en las mismas empresas, que era el momento del cambio de Internet, en algunos lugares intentamos montar laboratorios para transformar las estructuras editoriales donde trabajábamos, y entonces aquello estaba, en fin, creían que estábamos completamente locos, y es normal si uno tiene esa perspectiva histórica, es decir, que una gran empresa siempre se resiste al cambio tecnológico, siempre se resiste, es natural que lo haga. Primero porque tiene una gran estructura que sostener y segundo porque no sabe, es un riesgo que tiene que correr y no sabe hacia dónde le lleva. Y sin embargo lo que nos enseña también la historia, por eso las letanías siempre es la misma, que la letanía lo que demuestra es resistencia al cambio, normal. Pero por otra parte sabemos que el cambio es inevitable, absolutamente inevitable, y que lo que tenemos que hacer es experimentar. Y eso, por ejemplo, que me parece también esa línea interesante, la ha dicho antes Eduardo también, o sea, eso, por ejemplo, le pasa a todas las empresas, como dices tú, o ahora, por ejemplo, las tecnológicas, las de telecomunicaciones, en eso son conscientes de que tienen que estar en un proceso de cambio continuo. No digo que lo hagan, pero no sé si ahí hay diferencias entre empresas o es un asunto general de las empresas. Son los medios los que están inmersos en esto y en cambio si vamos ahora a Google no está, pero no está porque es un tema temporal y le va a pasar. Todas las empresas de tecnologías escritas le pasa. Las que tienen que ver con papel les pasa. Es normal. Tú cambias la tecnología de la escritura y eso es una conmoción absoluta, ¿no? Pero los que nacen ya nativamente digitales... Yo creo que también depende un poco de... La mayor pesadilla hoy en día de gente como Larry Page en Google es que venga alguien y le coma un terreno que él no ha visto. O sea, esa es la mayor pesadilla, es decir, que evolucione esto y no sean capaces de verlo. Además, yo creo porque lo estamos viendo constantemente. ¿Qué ha pasado con Nokia? Que cambia de marca, o sea, me dice eso el primer año que estuvimos aquí y decimos que estamos locos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa con Ring, con BlackBerry? Lo mismo. Es decir, dentro de la propia innovación, si no sigues innovando, mueres. Pero no solo... Yo creo que no solo en innovación, yo creo que eso ocurre en cualquier tipo de negocio que quieras establecer, o sea, da igual que sea tecnológico o no.
Es decir, los pequeños comercios acabaron derribados por muchos grandes, pero, o sea, la teoría es correcta, es decir, donde tú no viste el hueco, va a entrar uno. Claro. Y si tú crees o dudas de que ese uno pueda tener éxito, lo tuyo va a fracasar, es muy probable. Pero no estrictamente en la cultura tecnológica, en cualquier cultura. Además, lo que estamos viendo es un cambio social de usos de la tecnología de toda la sociedad. No nos olvidemos que, a ver, ahora la gente cada vez más está usando internet para informarse, para comprar, para un montón de cosas que no implican solamente a los medios de comunicación o a los medios digitales o a los medios que están en internet. Quiero decir, si tú tienes tu empresa y de pronto tus clientes están usando internet para otro tipo de cosas, lo que más te interesa es empezar a ver cómo vas a conectar con esos clientes. Y si es internet, es internet. Si es el teletipo que vuelve, pues tendrá que ser el teletipo. Pero en todo caso tú siempre tienes que estar alerta de lo que está sucediendo. Es que eso, lo del teletipo, es curioso, porque estábamos hablando, y esto concierne a una estructura mental muy curiosa. Los trastos que traéis este año no son los mismos que traéis hace 4, ¿no? No. ¿Os imagináis de repente, eso yo, qué vintage traer el trasto que traje hace 4 años? ¿Es el mismo? ¿No lo tienes? Buah, pero es ese. Yo juraría que sí. No. ¿Tú jurarías que sí? No, estoy preguntando muy en serio. Lo estoy diciendo porque la tecnología de repente se está convirtiendo en una especie de reciclaje curioso. Es decir, es que nos comentaba un músico amigo, dice, es que grabé mi última canción en un notebook, como si fuera un rollo vintage, como si fuera un rollo cool, y dices, pero vamos a ver, un notebook era un trasto de puta madre, o sea, vamos a ver, es decir, que eso estaba bien para grabar, con lo que quiere decir que, bueno, que un notebook pues que tendrá 6 años. Es decir, estás grabando en una cosa muy sólida. Es decir, es como si de repente dices, no, es que estoy grabando en un casete. Ah, entonces sí. Pero el problema está también en ¿cómo le llamabais? Terminales, móviles, smartphones, eso. Esos trastos que tenéis vosotros, coño. Pues esos trastos que tenéis vosotros. No, coño, yo tengo uno, pero poco. Pero digo que si esa capacidad también de llegar, de que decir, bueno, es que prefiero también el rollo vintage, que es un poco lo del Heraldo de Madrid, ¿no? Vamos a coger el rollo vintage de información, sacar un periódico al mes, que el papel también se ha convertido en un rollo vintage, pero que curiosamente está funcionando con... Como los vinilos. Como los viniles. Sí, pero los vinilos también siempre fueron un rollo elitista, era exquisito, nunca... La gente tenía radios, no vinilos, no mucha gente. Y el periódico en papel, ¿cuánta gente lo leía? Deberíamos empezar a pensar claramente en cuál era la difusión de un periódico en los años 30, que no lo sé. No, impresionante, ¿no? Esa mejor no mirarla porque el Heraldo, por ejemplo, que lo acabas de citar, sí. El Heraldo de Madrid, en los años 30 llegó a tener 750.000 ejemplares. ¡Cojones! La Voz, por ejemplo, que era un vespertino de Madrid, La Voz era un vespertino, o sea, salía de tarde y llegó a tener 170.000 ejemplares, La Voz. O sea, ahí en eso mejor ni rascar. Es verdad que no existía la televisión. Claro. Y no existía la radio, o sea, la radio sí empezaba. Ahí está, la audiencia de televisión española en los años 60 eran millones de personas. Pues lo matizado. Es que ayer por ejemplo, ayer nos preguntaban en el 80 aniversario de Radio Vigo, de la cadena SER en Vigo, de qué significa la radio para vosotros. Y bueno, no sé para nosotros, para mí o para el grupo o lo que sea y tal. Lo que sí sé es que el rock and roll no hubiera existido sin las radios. Pero es que a lo mejor la radio tampoco hubiera existido sin rock and roll. Claro, quiero decir que también los contenidos... Eso también es otra línea interesante con la radio, efectivamente, además está en mi aniversario y que está también... La radio, por ejemplo, es un medio que hablamos pocas veces de él. Cuando hablamos de internet parece que es más la prensa... Sí, pero la radio tiene una vida en internet increíble. Claro, porque es una que ha resistido de alguna manera
En la parte, bueno, ahí la radio musical, en cambio, sí que está siendo amenazada por nuevas formas de escucha, donde está cambiando también la manera, lo que contabas tú. O sea, antes había un prescriptor, ¿no? Antes había un locutor, ¿no? Que agarraba y decía, bueno, y ahora vais a oír tal, y todos oían, esto es lo que nos... Y ahora de repente esa prescripción ha pasado en parte a ser social, con los Pandoras. O sea, que también, entre comillas, la amenaza de los medios está apareciendo en actores que no parecían medios inicialmente tampoco, ¿no? O sea, que no se concebían, un poco en la línea de lo que comentaba antes Antonio, la pregunta que hacía también. Entonces, eso yo creo que también es un elemento en música muy interesante. O sea, se nos olvida. Algunas veces parece que enfocamos todo en el texto escrito, en la información, ¿no? Y en la información, cuando los medios también son entretenimiento, también es música, también es hablar. Por ejemplo, la radio, por ejemplo, sigue teniendo un hueco a día de hoy, que es verdad que aparecen algunas tecnologías, porque sigue siendo el único medio que es compatible con otros, con otra actividad, por ejemplo. Y yo creo que también, Mario, y por la inmediatez. Porque tú también sabes que si estás escuchando la radio y pasa algo importante en el momento, van a cortar lo que haya programado. Por ejemplo, en tele eso no pasa. O sea, en tele puede estar hundiéndose el mundo y ahí siguen merendando en el Sálvame o lo que toque, ¿no? Y sin embargo la radio sí que es verdad que desmonta un programa, y yo creo que ahí es que se parece mucho a internet, porque lo que tú buscas cuando entras a Twitter solo para informarte o a internet a través de lo que sea es ¿qué está pasando ahora que no me lo pierda? No, pues que la radio es como un internet oral, ¿no? Efectivamente. Y de hecho todo lo que se hace en radio y lo que se hace en radio en internet en el fondo es copiar el formato. Prácticamente es copiar el formato convencional y darle otra vía. De todas formas, lo de la radio tiene una implicación muy seria. Es decir, la radio, en el momento en que la radio llega a la gente, es el momento que se inventa el transistor. Es decir, que la radio se convierte en algo transportable, ¿no? Eran unos trastos de lámparas insoportables. El transistor, y luego ya ahora cualquier trasto tiene una radio, pero la radio que tiene todo el mundo, eso significa que también se mete en un coche. Claro. Y cuando este sistema salvaje nos tima a todos con tener un coche cada uno, y vamos 500 personas con una sola persona al trabajo, en fila, en un atasco, cada uno lleva una radio. Y todo el mundo tiene la radio en el coche. Es decir, la mayor cantidad de radio yo creo que se oye en este país en un coche. Sí. Y no sé si eso es medible. Pero ahora, Julián, por ejemplo, yo oigo podcast. Los coches, el otro día anunció Apple que los coches ahora, en el panel de mandos no van a tener radios más. ¡Cojones! Los coches ahora... ya lo Vaya, siento, pero van a... ¿Para qué me quedo yo aquí? Me voy a hablar. Pero a mí me gusta mucho el fenómeno del radio en México. Ajá. En la Ciudad de México hay 25 millones de habitantes y hay tráfico todo el día, todo el tiempo, no importa, son 3, 4 de la mañana, estás metido en un tráfico. Y el radio en la Ciudad de México tiene una importancia extremadamente alta porque todo el mundo escucha el radio por la mañana cuando va a trabajar. Aquí está. No requiere de tu atención, más que tu atención de escucha. Y cualquier estación de radio con una audiencia normal supera el 1.000.000 de personas. Porque hay mucha gente. Hay una cosa en eso que tiene un peligro, que es precisamente que la programación de radio se tiene que estructurar y diseñar para esos momentos. Claro, a mí me pasa que oigo 10 minutos de radio al día, claro, y oigo los 2 boletines de anuncios en la misma sección de 2 minutos, absolutamente estructurado para oírlo y no oyes más. Pero porque tu radio es un reloj también, porque tu radio te ayuda a saber a qué hora te tienes que afeitar, cuándo tienes que coger el coche o ya vas. Pero esos contenidos están mucho más encerrados, ¿vale? Tienen menos claro, libertad de esa manera, de llegas tarde. Claro, tú sabes que si a tal hora no entra la de Corte Inglés ya vas. Claro, tienes tu vida, la tienes ya medida sin necesidad de mirar a cada minuto el reloj. En Estados Unidos hicieron una experiencia muy chula que luego copiamos en España, pero quedó más cutre, por nada, éramos menos, y era parar 1 minuto la radio. Entonces pararon, se pusieron de acuerdo todas las cadenas, que hay miles de cadenas locales que tienen muchísima audiencia. Entonces pararon y todo el mundo se paraba en los coches y salía del coche a decirle al de al lado que qué pasaba. O sea, como que ¿Eso es verdad? Sí, hicieron. Es precioso. Pero la campaña era qué significaba 1 minuto sin radio. Pero por eso, porque de qué manera esa te ayuda a hacer como tu escaleta de vida, ¿no? Y entonces volvemos a una cosa también sobre el silencio.
Si el silencio, que eso es una idea preciosa, y es que ayer estábamos hablándolo, ayer proponía Óscar Avendaño, que por ser bajista no quiere decir que sea tonto, normalmente es así, pero bueno, pero el caso de 4 cuerdas, sabes que son 4 en vez de 6. Julián, un saludo para los Tiene bajistas. implicaciones. Un saludo para todos los bajistas del mundo, salvo para los que llevan 6 cuerdas, que eso es. Pero proponía una... uno que tocaba el bajo de 2 cuerdas. Bueno, sí, bueno, y yo he llegado a tocar el bajo de una cuerda. Yo soy bajista. La crisis. Pero decía una cosa que era curioso. ¿Y si prohibimos Internet no acabaríamos con la crisis? Y volvemos al principio de la pregunta. ¿Sí, Internet sí o no? Claramente es bajista. Claramente decir que es un éxito su frase. Hala, vámonos. Me den unas cañas. Muy convencionales. La primera idea no convencional que Vamos a ver escuchamos qué tal aquí. va la Turquía. Internet sí o no. Quiero decir, acabaríamos con la crisis, lo que proponía Óscar, que no era, estábamos hablando. Dice, no, sí. Dice, coño, sería un desastre. Digo, no sé, un desastre, veamos, ¿qué es un desastre? Un desastre es en el momento en que llega el automóvil, la gente que ponía herraduras a los caballos se tuvo que reconvertir para poner neumáticos al Forte. Quiero decir, prohibir Internet. No prohibir Internet, sino que se acabara Internet, por lo que fuera. Sería un desastre, la verdad. Hoy en día Sería un desastre. Yo creo que porque básicamente la actividad económica va sobre Internet. no, pero es que la especulación que nos está llevando al desastre está en De hecho, hoy en día pero la eso es lo mayor mismo. preocupación que hay a nivel gobernativo es el tema de la ciberseguridad. De hecho, en Estados Unidos ya hay una persona encargada de esto, y en España desde hace unos meses también, que es el tema que pasa cuando se atacan instalaciones críticas de Internet, porque un país se puede ir a la mierda. O sea, es mucho más fácil atacar estructuras que tumben Internet y mande a un país a la mierda, ¿vale?, que atacarlo con bombas. Eso está claro. Mira. Es decir, hay una guerra. Estamos en una guerra permanente ya. Para que la pregunta sobre la desaparición del sí o no es totalmente falaz, obviamente falaz. Hay un librito que os recomiendo recién editado aquí en España, en alemán está editado, que se llama Breve Historia de los Libros Prohibidos, de un alemán, que cuenta desde los inicios de la historia de la tecnología de la escritura hasta la invención de la imprenta hasta el día de hoy, ¿no? Y cómo a lo largo de toda la historia de los seres humanos siempre ha habido dictadores y sistemas que han intentado prohibir todas las tecnologías que reproducían lo escrito, ¿eh? Siempre. Y quienes más insistían en que las imprentas desaparecieran era el papado, claro. Es que eso, por supuesto, eso de que la gente imprimiese Biblias en idiomas que no eran el latín, ¿eh? o con los mensajes que ellos no pudieran controlar de alguna forma, poder, claro, eso sí que era poder, que intentaba precisamente detener una tecnología de propagación y difusión de lo escrito como esa. A día de hoy simplemente impensable que esto pudiera suceder. Pero también esto sucede... Claro que tiene sus pros y sus contras, faltaría más, claro que tiene sus pros y sus contras. Pero vamos a ver, También esto sucede cuando idealizamos mucho la tecnología, quiero decir, de pronto empieza a pasar que las dictaduras o los grandes sistemas de poder se empiezan a aprender a usar Internet para ellos Bueno, mismos. también la Entonces, imprenta la tenemos sabían los casos utilizar, ¿no? Y no se te ocurre prohibir la imprenta, ¿no? de China o de otros países donde en vez de O los prohibirlo, lápices, no se te olvidan el papel, se te olvidas. Vamos a prohibir el papel, no, así no podemos... Pero vamos a ver, recordemos siempre que Cristo lo único que escribió en su vida fue con un palito en la arena y luego Claro, lo porque borró era una con un cultura pie plenamente antes. oral, claro. Claro, lo borró antes que lo leyera nadie. Lo que escribió Cristo debía ser una tontería como la compañía. A lo mejor puso la que hace. Sí, y estoy seguro de que puso eso. Pero lo que dice María es muy interesante. Pasó en Venezuela. Durante un mes en Venezuela se empezó a hablar mucho de que el gobierno chavista iba a bloquear Internet. Eso es, sí. Se dieron cuenta que era una estupidez inmensa hacerlo, y Chávez agarró y puso una cuenta de Twitter y se convirtió en el presidente más seguido del mundo. Usó de manera inteligente. Es lo que hace Esperanza Aguirre. Van a tirar el San Juan Evangelista y dice, yo soy la primera en que... Y estamos viendo, tú acabas de decir cómo el papado era el más interesado en prohibir las nuevas Sí, tecnologías y ahora lo hizo, vamos, de hecho lo hizo y condenaba a muerte a la gente, ¿no? Y que la iglesia está cada vez más... el otro día estábamos leyendo que había... También se dieron cuenta de que la viralidad... bueno, iba a decir una chorrada, decir la viralidad es viral. No tiene eso, ¿no? No, es que hay un ida y vuelta, ¿no? Es decir, claro. Tienes la posibilidad de prohibir o la posibilidad de utilizar. De utilizarla. Claro, entonces el hecho de utilizar también... Claro, pero a lo que voy es que tenemos una fe en que todo lo tecnológico está buenísimo y nos lleva al progreso y así,
pero no nos estamos dando cuenta que también a los dictadores los lleva el progreso y también a otra gente que no... Es que la propaganda viaja a la misma velocidad que la noticia. Para cerrar un poco la idea, creemos que solamente porque ser tecnología va a ser bueno, y esto no es así. O sea, la tecnología la usan dictadores y las usan gobiernos y las usan un montón de empresas y lobbies también para su provecho. Entonces nos tenemos que sacar un poco la idea de esta de que tecnología igual a progreso, no necesariamente. Y no puede ser un sustituto del terror. Quiero decir que el terror es fácil, es decir, yo os liquido a todos, es decir, bueno, pues el régimen nazi, bueno, aquí, donde estamos. Lo que queráis, el terror funciona. No puede ser un sustituto del terror, la invasión de información de este tipo, es decir, porque la tecnología tiene siempre un reverso, eso está clarísimo. Claro, oscuro. Pero vamos a ver, la culpa no es de la tecnología, pero sabemos que eso ya lo sé, el martillo no tiene la culpa de que yo me dé con él. Las cosas no son malas o buenas, sino simplemente el uso que eso como sociedad. Recordemos, voy a caer en la ley de Godwin, pero recordemos quién fue el que hizo la primera transmisión internacional en los Juegos Olímpicos de los nazis, en la época de los nazis, que fue la primera transmisión que salió de la Tierra, porque se hizo para internacional, y que será la primera grabación que si alguien del otro lado llega a verla, va a ser unos Juegos Olímpicos en la época nazi. O sea, a mí me aterra pensar que igual otras transmisiones posteriores también, si la viera alguien por primera vez... No, seguro. Pensando que alguna lo he visto esa, pero por ejemplo, volviendo, que lo has dicho tú antes, y volviendo un poquito, por retomar el tema de la censura, no de la censura, de la prohibición de Internet. Yo hace poco oí, y al tema de la mesa, yo hace poco oí a un periodista famosísimo, que no voy a citar, en uno de estos no lo voy a citar, que decía... No lo escucha nadie. Que decía que había que prohibir Twitter, porque había que prohibir Twitter, sí, porque es que ellos ahora ya llegaban a las ruedas de prensa y ya la gente contaba todo, y cuando llegaban los informativos de la radio, no digo más, porque ya estaba contado. Y que esto de Twitter, pues que había que o sea, que tiene truco. Es como si llevas chuletas. He oído a libreros decir que el gobierno tenía que desarrollar algún tipo de decreto ley para prohibir el uso de Internet en la venta de libros. Claro, ¿qué hacen ellos con sus librerías? Esto lo he oído de verdad, en congresos de libreros. Bueno, pues es lo mismo, esa letanía de resistencia a un cambio totalmente irreversible, absolutamente irreversible, pues es normal. Pero es curioso, en términos históricos es comprensible, ¿no? Pero... En el caso de los libros es curioso, porque una librería es un sitio muy divertido en el que alguien que sabe puedes estar hablando de libros, yo no digo que tengan que desaparecer. Es decir, que es un problema suyo, es decir, usted no está convencido de su trabajo, joven. Pero vamos por retomar el tema de libreros, claro, o sea, bueno, ahí hay evidentemente, pues es todo un cambio cultural, todo un cambio social, todo un cambio en el que, pero el proceso de ese cambio necesariamente en poco tiempo va mutando. O sea, yo creo que también hay un poco, o sea, no es la misma la sensación, o no debería ser la misma la sensación que tiene un periodista del cambio que estaba produciéndose en su oficio, en su profesión, hace simplemente 5 años, que la que tiene que tener ahora. Y no me refiero solo que evidentemente la crisis y el miedo, es muy interesante también la idea esa del miedo que te transmite. El miedo es el mensaje, ¿no? Sí, el miedo es el mensaje, ¿no? Pero el miedo, que efectivamente no es un factor que muchas veces la gente, bueno, pues mira, así con miedo se incentivan y son innovadores y creativos. No, ojo, vamos a ver, yo prefiero que no se, o sea, hay otros métodos, ¿no? Creativos, ¿no? Que no son el miedo, ¿no? Pero ¿qué está fallando o qué está pasando para que también esas resistencias, que son lógicas, que pasan siempre y ya, pero cuando la evidencia es tan grande, ¿por qué esa resistencia se sigue dando? O sea, entiendo, hay parte que son los factores económicos, los podemos entender, ¿sabes? O sea, puedes no compartirlos, pero entenderlos. Pero ¿qué más hay cuando ya ves un tipo que está sin trabajo, que lleva ya años en el paro, y que de repente le oyes un discurso y dices, pero este tipo si está hablando exactamente igual que si su periódico siguiera vivo, si él siguiera siendo el redactor jefe, ¿qué le pasa? O sea, ¿es solo un problema de bloqueo? ¿Es un poco también el miedo a tener que hacer el esfuerzo de reciclarte? Pero sí, no, lo entiendo, Raquel, pero por ejemplo, pero cuando ya llevas en ese proceso, o sea, yo eso lo entiendo cuando tú acabas de salir,
del barco en el que has vivido fenomenal, tal, y bueno, fenomenal, pues aguantas y resistes y esperas un trabajo mejor, y por qué no, bueno, tengo mala suerte el primer mes, pero cuando ya llevas 3 años o llevas 4 años y sigues viendo discursos en los que parece que el único deseo es, bueno, supongo que es humano a lo mejor, ¿no? Pero entiendo, parece difícil, no sé, ¿por qué eso no se da? ¿Por qué no se da? Porque es que ya, aunque sea por no tener otro remedio, ¿no? Y digo, bueno, es que ya, ¿qué más me da? Pero te refieres a que una persona en esa situación sí. se vea empujada a emprender algo. Bueno, emprender ahora está muy de moda, no me refiero solo a emprender, sí, a entretenerme, ¿sabes? A escribir en un blog, a mí, ¿sabes? No para ganar, ¿no? Pero es un poco como en los libros de autoayuda esto de quién se ha comido mi queso, ¿no? Que al final estás esperando que tu queso vuelva cuando ya no va a volver, ¿no? Yo el ejemplo más claro de esto lo veo en lo que está pasando con los taxistas. No sé si conoces la sí. nueva aplicación de Uber. ¿No lo conoces? No, pues han sacado una aplicación que consiste en compartir traslados a cambio de un precio en automóviles privados, ¿vale? Entonces hacen una competencia desleal a los taxistas. Son gente que han pagado una licencia a veces de 30.000 euros que se han hipotecado toda la vida y ahora entonces se ve en su nicho, se ve... Pues a mí me parece que es como lo de BlaBla... ¿Cómo se llama? BlaBlaCar, sí, pues eso, pues que va a ser irremediable, porque si al final estás aprovechando una aplicación para hacer un servicio para quedar útil, con unos colegas, ¿no? Y al final no le estás quitando trabajo, simplemente se está reciclando la opción, ¿no? Pues me parece que es un ejemplo clarísimo, ¿no? De que es un gremio que va a luchar hasta... Es que yo creo, lo pusiste tú, una historia sobre, a propósito de todo el periodismo de los años 30, de la novela y de todo eso, que es precioso. Todo eso debería haber un anexo a la novela con todo eso, porque la historia de los periódicos quejándose de la publicidad que se metía en la radio. Que es curioso, es decir, los periódicos de los años 30 diciendo, pero estos invasores, estos que nos están quitando el negocio de que nos ponían aquí, compre galletas María. Fueron a ver al gobierno, ¿no? De hecho fueron a ver a la RUC para que legislaran y bloquearan a la radio. A la radio, porque la radio se estaba comiendo todo. Porque además leían las noticias gratis. O sea, claro, porque era diario hablado. Es que además ya lo decían de entrada, diario hablado. Bueno, claro, luego en Radio Nacional era el parte, que eso también tiene cojones, que ahora me temo que en todo lo que son telediarios estamos asistiendo a un parte, con caras distintas, pero siempre a un parte. Concreto. Una parte, un de parte. No, yo creo que no reparten nada. De parte de. Que sepan ustedes que esto viene de parte de. ¿Cómo dice ese concepto? Un de parte. Está bien eso. La radio, ahora se utiliza la radio para promocionar los periódicos, con los directores, subdirectores, redactores, con tertulios que van realmente a promocionar el periódico en el medio que les parecía el enemigo. Lo digo porque este tipo de cosas a lo mejor también acaban pasando entre esa resistencia de los medios convencionales e internet, y de hecho ya lo hacen. O sea, hace 2 días Twitter era lo peor y ahora está pues en todos los programas de tele, en los periódicos, es como una pieza más que pasa en Twitter, que se cuenta lo que ha incendiado la red. Espera. Acaba de echar. Antonio, tú has estudiado lo de arte de Twitter. Es que te he oído antes. Es que es maravilloso lo de arte de Twitter, es maravilloso. Incendia las redes sociales. Pero ¿por qué hablan de fuego siempre? Ahora te contesto a eso, pero previamente lo que estaba comentando Raquel, yo recuerdo de una periodista de un medio que decía que ella no se iba a abrir un Twitter ni aunque le pusieran una pistola en la 100. ¿Sabes? Qué tremendo. Y después, cuando ese medio hizo un ERE, y descubrieron que la forma más rápida de dar a conocer sus reivindicaciones al resto de la audiencia era utilizando Twitter, se convirtió en una defensora férrima de la herramienta. ¿Sabes? Es decir, que muchas veces el miedo viene por lo desconocido no uso. Entonces, volviendo, ahora te respondo, es verdad que hacer contenido, o sea, al final muchos medios, hacer contenido basado en redes sociales es súper barato. Mete la cabeza, ¿sabes? Y vea que lo que pesca, ¿no? Yo estaba mirando antes de empezar este debate, cuántas veces se había puesto en un titular en noticias
incendian Twitter, ¿sabes? Lo que sea incendian Twitter y sería 49.000 resultados en español. Si haces una búsqueda ahora te aparece la Pero- parte de pero la eso pasa en la publicidad también. La modelo desnuda, las fotos de Scarlett Johansson. Claro. Y una cosa, y hablando, ya que está hablando y por cambiar un poco de debate, si me dejáis, me gustaría, y ya que está el hematocrítico aquí, el uso de cómo la audiencia cambia o interactúa con los medios, ¿no? Y me parece que el ejemplo suyo con algunos programas de televisión me parece muy interesante, ¿no? De cómo se produce esa convergencia entre lo que un medio lanza como producto y cómo después se adapta a los comentarios de los usos que hacen de ese programa en redes sociales, ¿no? Yo creo que... Sí, desde luego es muy interesante y sobre todo, como es todo tan nuevo, siempre estás experimentando y no sabes por dónde vas a salir pero realmente antes la gente eran espectadores de televisión, veían lo que echaban y ahora, además de que puedes elegir lo que quieres ver en cualquier momento, si encima puedes interactuar con lo que estás viendo y transformarlo, puedes hacerlo lo que te dé la gana. Pero yo, por ejemplo, creo que es una burbuja, ¿no? pero yo algo que le voy a preguntar, por ejemplo, en el caso, ¿qué programa es? ¿Quién quiere casarse con mi hija? ¿Era? Sí, con mi hijo. ¿Tú crees, con mi hijo, no? ¿Con tu hijo? No sé, ya no me acuerdo. Bueno, cuidado. ¿Tú crees que... Sí. ¿Tú crees que, porque ese formato, o sea, fue un formato nuevo, ¿no? Que creo en 4 era. Sí, en 4. En 4. ¿Tú crees que las siguientes temporadas y programas sucedáneos parecidos se han seguido montando gracias al... Yo creo, en este caso creo que completamente, porque al principio era un programa que tenía una intención y tenía momentos muy divertidos y lo comentabas en Twitter, esos momentos divertidos, y a raíz del éxito que la gente le encantaba comentar eso en Twitter, cada vez tuvo más audiencia y entonces se creó en las nuevas temporadas, ya era solamente una sucesión de esos momentos. Claro. En vez de haber personajes normales que tenían situaciones divertidas, ya se dedicaron directamente a hacer un casting enfocado buscando gente rara, buscando situaciones raras todo el tiempo, ¿sabes? O sea, el gag que haga comentarios en redes sociales. Eso es, sí, lo que están buscando, en vez de ser, mira qué gracioso este chico lo que dijo, sino mira que este hombre que vive en esta situación con su madre, qué tonterías dice, qué feo es, siempre están así, buscando individuos que algunos dices, mira, a lo mejor no deberían ponerlo en esta situación en la televisión porque le van a causar un problema, ya directamente últimamente buscan individuos que ya dices que ponerlos en los focos puede ser un problema para ellos, porque son tan extremos para conseguir esta inmediatez en las redes sociales que es complicado. Y esos mismos comentarios que van a favor, o sea, que ayudan a fomentar la viralidad del programa, ¿se le puede volver en contra de la misma forma? Es decir, si tú mañana empiezas a poner a parir un programa de esto, ¿tú crees que eso puede afectar? ¿O? No lo sé. Lo que sí que sé es que, a ver, muchos programas, casi todo el feedback que tienen es negativo. Hay programas que, pues un programa, por ejemplo, de talentos musicales que no sea muy bueno, que no tenga mucha calidad, la gente también se lo pasa bien, pero criticándolo, insultándolo, y a lo mejor acaban como lo estábamos comentando antes, que simplemente ser trending topic ya es una buena noticia para el programa. A lo mejor es un trending topic que se dedica a insultar a tu programa o a un candidato político, pero estás todo orgulloso porque conseguiste que hablaran de ti. Lo que pero, sin embargo, eso tampoco se traduce siempre en los datos de audiencia. Claro, es que lo que yo digo es que... puede ser en redes sociales un éxito y un absoluto fracaso en audiencia al día siguiente tener un share que claro, no tiene es que ningún yo creo que lo de las redes peso. sociales para la televisión es un poco lo que dices tú, una burbuja, es un poco espejismo. Porque ya llegamos a un punto que termina un programa nuevo y dicen hemos conseguido 19 trending topics mundiales y 34 nacionales, pero eso no entonces significa la nada. queja de ya vengo aquí a la rueda de prensa y ya todo el mundo lo sabe por Twitter, es claro. una especie de contradicción, quiero decir, o sea, hemos conseguido el trending topic, pero ya todo el mundo ya sabía la noticia que hemos Cualquier dado. cosa es un trending topic, ¿no? Que Sí. venga Justin Bieber a Badajoz, por ejemplo. Sí. ¿Te acuerdas las épocas en que se usaba internet para tratar de revivir series? Y que luego cuando revivían la serie nadie las veía. Sí. Algo así. ¿A qué serie te Había una serie en particular que pasó eso, pero no recuerdo el nombre, que la revivieron por una campaña en internet, hicieron una segunda temporada y la audiencia era desastrosa, no la veían. Desastrosa. Sí, eran 30 nerds al final. Uno de los mejores momentos que viví yo en Twitter fue cuando estrenaron la versión española de Cheers, que era una cosa... Yo no vivía en España, pero me tocó verlo. Llegaron, ¿no? Cruzaron el Atlántico la repercusión de eso.
Bueno, que fue una cosa tan tremenda que era divertidísimo comentarlo tal, y el programa funcionó fatal, fue muy mal en la audiencia, en cambio en Twitter fue un gran éxito. Yo quería retomar un tema que se toma antes Eduardo y que me parece que también es un tema muy llano de todo esto, que es el tema de la credibilidad. Que lo has dicho tú también antes. Y antes me refiero, por eso como antes Eduardo, cuando has citado el caso de Venezuela o el caso de Turquía. Hay sitios donde lo extremo de la situación también hace que sean más visibles ciertos fenómenos que en otro tipo de países a lo mejor no son tan notorios, ¿no? O sea, yo creo que el caso, por ejemplo, estos dos son notorios. O sea, tenemos dos países con problemáticas lógicamente distintas, pero que sí que hay una evidente de ataques a la libertad de expresión, de restricción de la libertad de expresión, que ha llevado a que la población se haya hecho o se empiece a comunicar no de manera diferente a como lo hacemos nosotros, pero sí en un único sitio. Y eso no solo es un asunto tecnológico, no solo es un asunto de cambio social, sino que yo creo que también tiene que ver con una desconfianza atroz hacia los medios, en general, con televisiones. Entonces, claro, cuando muchas veces se analiza toda esta problemática que tenemos, de cómo no sé qué, no sé cuántos, creo que esto, incluso en los sitios más civilizados, me da la sensación de que en la profesión periodística, y hago un poco de autocrítica, se olvida, ¿no? Vamos a ver, o sea, ¿no hay un poquito también en este final o en esta parte de la crisis de desconfianza de unos señores que yo sé que ahora me fío más de un chico que hace un podcast en Vigo que de una radio que tiene que tener una licencia gubernamental para emitir, bla bla bla, o bueno, otros fenómenos, otras cosas? Y además también porque hay una circulación en cuanto a la transparencia, los propios periodistas, las propias personas, no sé, vamos, lo introduzco un poquito, lo has sacado tú antes, el tema de Venezuela o el tema de Turquía, me parecen que ahí se ve quizá más evidente, claro, la gente, ¿cómo te comunicas ahora en un sitio donde estás vigilado, donde además para los, en este optimismo digital que también tú citabas antes, hemos descubierto de repente, porque algunos hemos descubierto de repente que nos espían, ¿no? Y ahora vamos a ver, usted no se imaginaba que iba a espiar, siempre nos han espiado, ¿no? Y ahora de repente la gente, anda, que nos espiaba la CIA. Pero si la gente alucina porque Google ha puesto claramente que leen tus mails en Gmail, si eso ya se sabía hace años. Ahí has tocado algo que a mí me parece que nos falta mucho todavía, y estoy hablando de los periodistas como profesionales, ¿no? Nos metemos en internet y está este optimismo, ay, todo lo que bueno, estamos en internet, podemos hacer un montón de cosas, estamos en lo nuevo y tal. Y a la primera crítica, o sea, nos caen 1.000.000 de críticas en internet. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si estamos en internet o estamos en un espacio público donde todo el mundo tiene el derecho a opinar y donde para eso estamos, ¿no? Y de pronto la primera crítica que nos cae, ay, me están troleando, ay, me atacan. Y no es sé una qué. crisis de reputación. Sí, es una crisis de reputación. Hay un nombre tío para un grupo. Sí, sí. Hay una sensación como de que se lo toman personal. O sea, yo creo que falta un poco estar más tiempo en internet y conocer lo que es internet y conocer que es un espacio público donde la gente dice lo que quiere y tú tienes que saber aprovechar lo que sea, escuchar las críticas y sobre todo también de bajar un poco el nivel de soberbia y autocriticarse a uno mismo. Es que en Argentina tenéis la saludable opción de ir al psicólogo, pero en España se lleva volcar eso en los foros, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ha heredado un poco, ¿no? Pero creo que a la profesión periodística le falta muchísimo de saber aceptar las críticas directamente y de no sentirse ofendidos en lo personal porque no... Sí, y además también pensar que no estáis solos en el mundo. Porque lo que estaba diciendo Mario ahora, es que ya la gente desconfía. No, desconfías tú. La gente cree ciegamente en lo que oye y en lo que lee. Pero se produce una paradoja muy interesante con esto de los periodistas y el... Bueno, no lo sé, estoy... Sí, yo creo que hay una parte de gente que en realidad es que lee lo que quiere leer. Bueno, eso también es verdad. Sí, en Vigo, que estamos aquí al lado, todo el mundo dice, si salió en el Faro, es que es verdad. No, pero ahora lo que yo creo... Pero también es un riesgo, porque hay un momento ahora también en el que como recibes esa información, ese feedback, esa crítica, esa respuesta, y se ve claramente como en los medios que están, digamos, significándose más hacia un lado o hacia otro, cuando cuentan una cosa que no cuadra en esa idea, es directamente troleado. ¿Por qué? O troleado, criticado, llámalo como quieras, pero no me apetece que tú me cuentes esto, aunque sea cierto, me lo puede contar otro, pero tú no, porque tú me lo tienes que contar
en este código en el que estamos tú y yo. También falta, o sea, eso es legítimo, o sea, la gente puede contestar lo que quiera y puede decir lo que quiera. No, el problema es que el medio se sienta obligado a contar lo que quieren que les cuenten sus lectores. Eso yo creo que es donde perdemos, en realidad al final perdemos todos. Sí, sí. Pero eso yo creo que de algún modo sí que sucede. Tengo una cuestión duda que posiblemente esté errada en el 99%, pero igual acierto en el 1%, que es la cuestión de la línea editorial, ¿no? Es decir, sobre todo la prensa escrita, la publicación prensa escrita se caracteriza por la línea editorial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo creo que el consumidor de Internet eliminó la línea editorial hace mucho tiempo. Es decir, o sea, al final escucha la música que le da la gana de una forma completamente aleatoria, ve series o películas o contenidos de una forma totalmente aleatoria. ¿Por qué va a tener que seguir la prensa a través de una línea editorial? Entonces, yo creo que, repito, es una duda, posiblemente esté errado en el 99%, pero ¿no creéis que puede ser una consecuencia de a lo mejor la falta de penetración o de la falta de crecimiento de los propios medios de comunicación tradicionales pasados a Internet? Yo no lo veo así. Yo creo que en Internet la gente va justo a buscar más sobre sus intereses y sobre su nicho, por decir una palabra comercial, por decir algo, pero la gente en Internet encuentra justo lo que estaba buscando y que no encontraba en los grandes medios, que eran generalistas. Los medios tradicionales querían cubrir todo y querían darte en un paquete deportes, política, economía, querían que leas todo. A mí deportes nunca en la vida me ha interesado y siempre cogía deportes y lo tiraba así. Ahora no tengo que comprar deportes, no tengo que pagarle al periodista de deportes. Puedo pagar solo lo que a mí me gusta. Es lo que estoy diciendo yo, es decir, que la línea editorial de la prensa tradicional, al pasarla a Internet, pues, pierde la esencia, ¿no? O sea, quizás se incremente la prensa especializada. Es decir, a mí me encanta la música, pues voy a buscar contenidos estrictamente musicales. No me voy a leer la prensa tradicional que me habla de política. No sé. O sea, la línea editorial se mantiene, aunque se empiece a clasificar en nichos. O sea, si a mí me gusta la música, yo solo voy a buscar temas de música, pero a mí no me gusta toda la música. Obviamente. A mí me gusta un tipo de música, entonces probablemente yo acceda a medios de nicho musicales de las cosas que me interesan. Lo mismo pasará con política, con economía, con deportes. Yo creo que un fanático, es que yo de fútbol no sé nada, pero yo creo que un fanático del Barcelona, ¿cuál es el medio pro Barcelona? Pro Barça. ¿Hay un medio pro Barça? Pues irá al Sport. Y si va al de al lado, que no sé cuál es el pro Real Madrid. No sé si hay alguno, ¿eh? ¿Hay uno pro Real Madrid? Pues irá a las a trolear, pero no les cree una mierda, sino que se va al Sport y lee y dice, este es el medio. Yo lo veo con no sé si es un buen ejemplo, o no sé si debería mencionarlo, pero yo lo veo con mi papá. Mi papá es una persona que no le gusta nada de Internet, pero cuando se mete a Internet, solo se mete al tipo de medios de la línea política en la que él cree, fielmente. Es muy triste para mí, porque podría acceder a otros medios para contrastar lo que está leyendo, pero no le interesa nada. A él solo le interesa leer sobre la política que a él le parece la correcta. Pero no es solo tu papá. Exactamente, tengo razón, porque este medio que sabe que la gente lo va a leer, porque termina lo que tú decías, termina escribiendo sobre lo que la gente quiere leer, me va a confirmar mis ideas locas políticas, o correctas, qué sé yo. Entonces yo lo veo así, yo creo que sí hay nichos. Por eso también en las tertulias de izquierdas meten algún personaje de pim pam pum de derechas. Que claro, para dispararle. Sí. O viceversa. Pero las derechas o de izquierdas o lo que sea. Pero porque el sistema también necesita eso, todo sistema necesita. Hubo una discusión muy seria entre, yo recuerdo, Barrio Bajero, claro, los grupos de rock a veces nos relacionamos con gente, no con aristócratas como vosotros, con un poco más de la calle y eso, y estábamos hablando de los black blocs, el fenómeno de los black blocs, cuando salió, además la primera vez yo creo fue en Génova, pero no en la calle Génova, sino en la ciudad. Y unas hostias de cojones, y hablando de los black blocs, el problema de los black blocs y de grupos terroristas que podrían surgir ahora con una situación como la que tenemos, es que siempre van a parecer que están manipulados que están puestos por el sistema para justificar la barbarie del sistema. Que eso pasó al Grapo, siempre se le acusó de ser bueno, y ahora mismo todo el mundo casi lo estamos viendo directamente, por favor, que resucite ETA ya, ¿no? O sea, casi se lo están pidiendo a gritos. Entonces
que es verdad. Y la cuestión del sistema con un antisistema siempre ha funcionado. Que siempre ha habido una... Y en el caso de la información, están consiguiendo también una contrainformación. Hay un espejismo. Lo que decías tú de Twitter, es que nos quitan los titulares, es que Twitter ha ganado. O sea, eso es una manera de decir una cosa que es absurdo. Lo decía Eva Tobar no hace mucho con una información que en Televisión Española había salido mal, tarde, arrastras, fatal. Que fuera, decía, Twitter ha ganado, la televisión ha perdido. Dice, pero tía, no, piensa un momento, ¿cuánta gente está ahora mismo en Twitter? ¿Cuánta gente ha visto la televisión? No nos equivoquemos. Pero estamos hablando de cantidades de personas. Nos quedan muchos minutos, y tomando esto de sistemas, antisistemas, y para que podáis ir a fumar en breve y la audiencia, pues de la que quede, si no queda alguna, descanse, sí me gustaría pediros también una recomendación, ¿no? Porque decir, bueno, estamos hablando de pero vosotros cuando veis medios o cuando en esto de ver cosas nuevas que estamos comentando, ¿qué veis? ¿Qué miráis? O sea, hoy se está anunciando, por ejemplo, que un periodista muy famoso en Estados Unidos, un analista de bolsa, que es Félix Salmón, se va de Reuters, se va a un medio nuevo que se llama Fusión, que es una joint venture de ABC y de Univision. Y claro, o sea, también se están produciendo estas cosas, ¿no? En esta hierba que yo citaba al principio, o sea, hay medios nuevos, está el caso de Vox en Estados Unidos, BuzzFeed, que ya ha salido antes y hemos estado hablando un largo rato de ellos, o sea, y vosotros, o sea, ¿dónde podemos mirar? O sea, hay medios, por ejemplo, solo móviles, como Circa, Facebook también anunció el otro día su segunda versión, me parece ya, o tercera, ¿no? ¿Recuerda dónde sale Circa? Sí. El fundador de Circa es el de I Can Have Cheeseburgers. O sea, ahí es la clave. Mi truco es no gastar un gramo en seguir a medios, sino a personas. Sí. A mí me parece muy buena idea también. Pues eso es una idea, ¿no? La idea es no seguir a personas, a periodistas, y la marca son personas, no son medios. O sea, lo de un gran transatlántico que hay que leer, lo que decías tú antes, todas sus secciones para adorar al jefe, pues no, pues uno busca las firmas que le gustan y los textos y los párrafos que le gustan. Pero el otro medio que salió ahora estoy de acuerdo, pero buscan estructuras. O sea, fíjate que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, pero muchos de estos, Nat Silver, por ejemplo, que acaba también seguido, pero busca una estructura, o sea, no montan medios, aunque estoy de acuerdo en que es interesante, sí, pero también eso que es, todavía restos del pasado, que se necesitan otro tipo de estructuras, que crean marcas. Siguiendo a personas no te vas a equivocar. Te cuenta que es un debate que también te puedes equivocar. El año pasado yo mencioné a Anthony de Rosa. Me acuerdo que hubo una pregunta similar y yo hablé de Anthony de Rosa, que estaba en Reuters, y él se ha ido a Circa como director de producto, me parece. Y me parecía una persona que combinaba bastante bien el tema de información con los temas personales. Y hace no mucho estuve en Madrid porque le dieron un premio de no me acuerdo qué cosa. Pero yo sí creo que personas que tienen mucho poder mediático definitivamente necesitan una estructura porque necesitan crecer. Es inevitable. Pero date cuenta de una cosa, que los trabajos que estamos viendo, y un poco con el tema de las marcas de credibilidad, lo que estamos viendo es que marcas que están haciendo, o proyectos que están haciendo web nuevos, lo que hacen es atraer talento o gente que ya tiene su propia marca, porque al final la marca o la credibilidad la puedes prestar, ¿no? Entonces alguien que ya tiene su propia credibilidad la asocia a una nueva marca, en cierta forma se la estás prestando hasta que se la vaya ganando, ¿no? O sea, estamos hablando de alquileres de reputación. Reputación prestada. Reputación prestada. De hecho, a Félix Salmón, una de las críticas que le estaban haciendo ayer, porque escribió un post en Medium, creo que es, contando de por qué se iba a Univision y el futuro que va a ser y todo esto, le decían que era, que eres un embajador de la marca. O sea, era la crítica que estaban haciendo, que te has convertido en un embajador de una nueva marca, ¿no? O pasa al revés, el de The Dish, que no me acuerdo cómo se llama, que estuvo mucho tiempo no recuerdo en qué medio, me parece que estaba en el Daily Beast, terminó saliendo y montando su propio blog, es él con 3 personas más. Andrew Sullivan, ¿puede ser? Sí. Bueno, que pasa al revés, que él su marca creció tanto, que decidió... Claro, se salió... Hay directores españoles que a lo mejor montan... ¿A lo mejor? No sé, ¿De quién hablas, perdona? Bueno, directores que estén cambiando últimamente.
Que fundan una novedad de otra. Yo también soy partidario de que seguimos personas y no marcas. De hecho, por ejemplo, en el diario, pues mucha gente a lo mejor sigue a Escolar, que es el fundador, y no sigue al diario, ¿no? Y cada vez tiene más importancia seguir a personas, pero no hay que confundir los seguidores que tenga una persona o la capacidad de llegar que tenga una persona con su influencia, ¿no? Ayer estaba en Londres y una empresa que se llama Majestic SEO, que se dedica a cosas raras de estas de SEO, ha sacado un ranking, ¿no? Y ha detectado quién tiene, es como le ha dado una puntuación de 0 a 100, ¿vale? ¿Quién tiene más influencia o quién tiene más llegada? ¿Britney Spears o Obama? ¿Qué pensáis que tiene más llegada? ¿Britney Spears o Obama? La verdad que llamas llegada. Más llegada Britney. Más influencia en Twitter, ¿no? Britney. Según una métrica de Twitter, ¿quién es más influyente? ¿Britney o Obama? La verdad que están casi empatados. Eso sí. Están casi empatados. Britney Spears sacó un 74 y Obama un 77, ¿no? Con lo cual, pero la noticia es esa, o sea, la noticia es que hayamos pensado que lo normal hubiera sido que Britney Spears tuviera más llegada que ¿Y Obama. Obama y Justin Bieber? No tiene nada que ver. Justin Bieber tiene mucha más Y influencia. Rajoy Bisbal, por ejemplo, por traernoslo a... No, pero Hoy la duda está con Rafa. el tema es la topicalidad, ¿no? El tema es la topicalidad, que se llama en inglés, ¿no? Vale, tú puedes tener mucha influencia, puedes tener 500.000 seguidores si eres Tomás Roncero de Las o de donde escriba Tomás Roncero, pero ¿para qué eres influyente, no? Porque, claro, alguien puede ser influyente en un área muy concreta. Yo creo que los medios lo que tienen que hacer es coger esas influencias y montar un medio, ¿no? Porque puede ser influyente alguien, pero no en todo, ¿no? Lo que estás hablando de la influencia es que Twitter realmente influye. Es que yo creo que, por ejemplo, la radio en el coche influye muchísimo más. Se calcula que solo un 6% de los seguidores leen un tuit. Y eso era antes, ahora cada vez menos. Y en Facebook ya no os digo. Y en Facebook en marca ya mucho menos. La influencia de una radio en un coche, una tertulia medianamente dirigida hacia como te interese, porque eso es fácil. Es decir, bueno, los medios son como son. Y una tertulia lo que hace es corroborar de viva voz lo que hay varias opiniones que confirman lo que tú ya pensabas. Es decir, que eso es lo mismo que lo de leer, que ya solo leo. Esto de la topicalidad que dices, lo dijo JJ Vereno hace no sé cuántos seves cuando mató a la blogosfera. Dijo, la blogosfera como tal no existe. Hay unos tíos que influyen en este tema, otros tíos que influyen y a lo mejor ni siquiera se hablan entre ellos. O sea que eso ya es hace mucho tiempo. Era JJ, pero efectivamente. Cada uno va por su lado. Y por otra parte, el tema de los medios. Yo siempre cuento últimamente, cuando me invitaron a hacer la retransmisión del salto de Félix Van Garner. Yo lo vi, fue preciosa, lo hiciste muy bien. Pues llevaba a esas alturas, no sé, 8 o 9 años escribiendo un blog y en las 2 semanas siguientes a hacer aquello que en realidad no se nos veía, sino que se nos oía todo el rato, me paró o me llamó o me escribió tal cantidad de gente como nunca antes. Los medios tradicionales, en este caso era Teledeporte, yo no sabía ni que existía antes. Tienen una pegada del copón. Ojo. Yo creo que también ahí tenemos que hacer un matiz, me vais a perdonar, pero yo he de hacer un matiz. O sea, no podemos confundir lo cualitativo, donde es evidente que cuando sales en la tele te empieza a llamar gente que hacía tiempo que no te llamaba, que evidentemente cuantitativamente eso sigue funcionando, con lo cualitativo, que es una cosa que la prensa de papel siempre ha sabido. La prensa de papel nunca ha vendido, incluso en esas épocas, los ejemplares que para la potencia que han tenido, pero tienen una influencia porque van a unas élites determinadas. Bueno, hay el algoritmo, que no sé quién citaba antes, o sea, el algoritmo es muy diferente. El algoritmo de la influencia, por eso no se ha dado con un buen algoritmo de la influencia, porque el algoritmo de la métrica es fácil, o sea, este tiene tantos seguidores, tanto. Pero el de la influencia no es igual. Por eso es que los medios se engañan cuando creen que solo tienen que contar clics o tienen que contar visitas. Un medio tiene, o un periódico, por ejemplo, en este caso digital, tiene que escribir sobre unos temas y tiene que contar lo que tiene que contar, más allá de que eso traiga visitas o no. O sea, hay una credibilidad que hay que mantener y hay una verdad y una historia que hay que contar. Yo creo que me están pasando un papel por Twitter de que es la hora, que la audiencia, efectivamente, como yo anunciaba hace rato, ya no nos queda prácticamente ninguna. Os agradecemos mucho a los que habéis estado conectados, por supuesto a los que habéis estado haciendo el esfuerzo aquí de hablar por hablar. Y bueno, pues nos conectamos en un ratito, a partir de media hora, ¿no? Si no me equivoco, a las 6,
de la tarde, volvemos de nuevo con las letanías. A las 7, perdón, así ya fue. Las 6 en Canarias. 6 en Canarias. Esto es la isla, Y trastoca en los streaming, horarios. como estoy hablando yo, de hace un rato. Y efectivamente, los que nos veis por streaming, que sepáis que estamos viendo a Con 8. un lápiz del copón. Somos como la luz de Pues una nada, estrella. agradeceros a todos y lo dicho, que podemos ir al baño, ¿no? Es que ese era Todos.